muy bien que estemos aquí, porque no nosotros en particular, sino lo que representamos nosotros, que es la empresa y las posibles explotaciones de las tecnologías semánticas. Yo creo que hay un elemento importante en cualquier sociedad avanzada y que avanza sobre la base del conocimiento, y es conectar de una manera eficiente la investigación y los desarrollos en fase precompetitiva con la posibilidad de generar explotaciones que puedan ser útiles en contextos mucho más amplios y que además tengan un retorno que permita seguir investigando y seguir avanzando. Yo es algo que en general echo de menos en España, entre la universidad y la empresa, y por tanto me congratulo de estar aquí con vosotros. Me parece que es una iniciativa fantástica y de nuevo gracias. Voy a tratar de contaros en qué consiste nuestro proyecto, nos.com, de una manera muy rápida, y por qué nuestro proyecto además tiene una vocación educativa y de qué modo contribuye la tecnología a mejorar la educación o hacer una educación que pueda funcionar mejor, porque puede ir más rápido, ¿no? Yo creo que además las tecnologías semánticas nos plantean el desafío, que yo creo que se ha expresado con mucha claridad en la ponencia anterior, por tanto no voy a abundar en ello, de organizar y estructurar la información de tal manera que las máquinas contribuyan a aumentar nuestras capacidades. No se trata de que las máquinas sean más inteligentes, sino que nosotros tengamos más capacidad con la ayuda de las capacidades que donamos en algún momento a las máquinas. Por tanto, el gran desafío de los próximos años creo que es estructurar la información de tal manera que puedan funcionar como datos enlazados. Este es el gran desafío. Y ese desafío nos va a permitir probablemente una cosa que es lo que hacían los profesores hasta ahora y que es lo que yo creo que los profesores van a seguir haciendo, pero lo van a poder hacer de una manera más eficiente o lo van a poder hacer de una manera más acertada en un contexto donde la principal barrera para acceder al conocimiento es la abundancia. Y esta es una de las ideas clave de todo nuestro proyecto tecnológico, ¿no? Cómo facilitar el acceso al conocimiento en un contexto donde lo que sobra es información, ¿no? Lo que Alfonso Cornellà llama infoxicación, ¿no? Esta es una de las grandes paradojas con las que nos enfrentamos. Hasta hace no tanto tiempo existían autoridades reconocidas y fáciles de alcanzar en prácticamente todos los dominios del conocimiento, y sin embargo ahora cualquier persona se enfrenta a una sopa inmensa de información con la que tiene que lidiar y que no es fácil, además de calificar, no es fácil de distinguir. Las máquinas nos pueden ayudar interpretando esa información y contextualizándola de alguna manera, ¿no? Haciendo una primer filtro, una primera presentación. La segunda idea, que yo creo que es muy importante, y creo que aquí también lo hemos visto, es que la única tecnología que nos interesa a las personas es la tecnología que nos hace ser más personas. No digo que nos mejore como personas, porque eso tiene una connotación moral, pero no quiero la tecnología que conspire contra lo que yo haga. Por tanto, yo no creo mucho en esa estrategia, no digo que no sea útil, digo que no creo mucho como gran estrategia que está basada en contenidos interactivos, con secuencias muy bonitas, pero donde, de alguna manera, la secuencia educativa ya está escrita y el profesor no interviene de una manera muy clara, ¿no? Yo creo que los profesores siempre van a querer contar, y esto es lo bonito, una historia que han elaborado ellos. Esta es la naturaleza humana del aprendizaje, ¿no? La relación entre personas que se cuentan historias. Esto no va a cambiar, y esas historias van a estar basadas, y es mi visión, van a estar basadas siempre en la utilización de la palabra y del gesto, que es lo más elemental y es lo más complejo de codificar además, ¿no? Por lo tanto, esa historia no va a cambiar. Ahora bien, a mí sí que me gustaría que cuando cuento mi historia y quiero convocar un montón de información que tiene que ver con lo que estoy haciendo, apareciera esa información, pudiera convocarla, pudiera invocarla, y que las máquinas me ayudaran con toda la cantidad de información que hay para presentarla bien. Esto yo creo que es importante. Por otra parte, lo que los profesores han hecho siempre, que han contado una historia, y siempre han contado algunas historias, y creo que los profesores que recordamos son aquellos que nos contaron las mejores historias, que nos emocionaron, que querían realmente que aprendiéramos. Esto es algo que un alumno percibe muy rápido, ¿no? No es algo muy difícil de percibir, se conecta muy rápidamente.
hacían una cosa que es la que hace todo buen profesor, que es valorizar información que en origen no se pensó para ser educativa y convertirla en educativa. Esto es lo que hace cualquier profesor. Vas a clase, lees por la mañana El País o El Mundo o el ABC, de pronto descubres un artículo y lo propones. Y lo propones como guía para contar esa historia, ¿no? Como vehículo para alcanzar algo, o como ejemplo, o como modelo, como lo que sea. Bueno, valorizar la información para uso educativo es algo que también puede hacer la web semántica, que se puede hacer con tecnologías semánticas. Nosotros podemos, por ejemplo, que es algo que hemos hecho nosotros, crear una guía de arte, mismuseos.net, donde todas las obras de arte de un montón de museos, casi 10.000, están representadas, hemos hecho esa ingeniería ontológica, y que aparecen convocadas cuando un profesor está, por ejemplo, explicando el barroco español. Esas obras de arte que se pensaron para otras cosas, para el disfrute, que son cultura, aparecen en el contexto en el cual el profesor está contando una historia educativa. Perdonad, igual me estoy alejando mucho del micrófono y no se oye bien. No lo sé, si es que es así me lo decís, ¿no? Bueno, pues voy a hablar de esas cosas. Me permito sentarme un poco porque voy a seguir la pantalla del ordenador y si no es muy complicado, ¿no? La ponencia que hemos tenido ocasión de escuchar justo antes de esta, creo que ha explicado de una manera además, yo creo que muy interesante en qué consiste la web semántica y cómo funciona la web semántica. No voy a abundar en ello. Voy a hablar de estos temas que de alguna manera ya os he anticipado, ¿no? Lo que es la Link Open Data Web, yo creo que esto lo conocéis todos, qué son datos enlazables y en qué valen para el aprendizaje. Yo creo que existen modelos más allá del e-learning o de lo que conocemos como e-learning. Me parece que la idea con la que hemos trabajado en e-learning, que es la idea de contenidos muy administrados en un contexto virtualizado de virtualización, es una idea que claramente puede quedar superada cuando utilizamos datos estructurados. Esta es una de las cosas que quiero comentar, ¿no? ¿De qué modo el enlazado de datos puede contribuir a crear contextos ampliados, enriquecidos de educación y especialmente de qué modo pueden hacerlo en contextos de aprendizaje informal, que es algo que me interesa mucho? Yo creo que casi todos nosotros hemos aprendido entre iguales, desde luego que hemos tenido profesores y que hemos tenido profesores excelentes, pero además hemos tenido compañeros que nos han explicado lo que no hemos entendido. Y nos lo han explicado traduciéndolo o interpretándolo. Esa interpretación entre iguales es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos, por tanto, incorporar esa dimensión social entre iguales, por ejemplo, en el marco de una red social que comparte conocimiento y que cuando se comparte en esa red social, por ejemplo, una red social de NOS, queda automáticamente estructurado y, por lo tanto, genera un contexto para acelerar el aprendizaje de un grupo? Esta es una idea que yo creo que es muy poderosa, ¿no? La tercera idea que os comentaba es el modo en el que los datos y los recursos quedan valorizados para la educación cuando son convocados en contextos de aprendizaje. Cómo información que originalmente no era educativa adquiere un valor educativo. He puesto antes el ejemplo de los museos y es un ejemplo que abundaré en él, ¿no? La última parte, iré muy rápido, hablaré del modo en el que uno de los elementos centrales de los procesos de formación y en particular del proceso de formación universitario es la creación de una identidad personal y también profesional. A mí me parece que esa identidad cada vez tiene un carácter más digital y tiene un carácter más social y participativo a través de la tecnología y que debe quedar expresada también en datos estructurados. Nuestros perfiles deben también poder ser enlazables y convocados cuando las cosas... Cuando alguien puede tener interés en ello de alguna manera. Debemos poder ser contextos personales y, por tanto, los sistemas deben poder recomendarnos cuando hay un interés que conecta con lo que nosotros somos y algunos casos particulares. Bueno, esta es la misión de nuestra empresa. Nosotros nos fundamos para, igual parece un poco pomposo, para hacer que la tecnología contribuyera a aumentar las capacidades de las personas. Por tanto, es tecnología para las personas, incluso tecnología personal.
Y eso nos parecía que tenía que ver con la promoción y despliegue, desarrollo, evolución de la web y alcanzar un estado que se ha llamado Web 3.0. Es algo que no nos gusta mucho, particularmente, y que preferimos cambiarlo por alcanzar un estado de vida sociodigital. Nos es una plataforma de software social que incluye una arquitectura de redes sociales enlazables desde varios puntos de vista, pero sobre todo desde el punto de vista de los datos. Por tanto, una red social de NOS puede ser un contexto para otra red social de NOS o puede operar como un contexto para una red social de NOS, que se manejan desde una idea de identidad federada. En el mundo real, el yo es el que aparece en los lugares y no es el que pertenece a un lugar, salvo que uno esté, por ejemplo, en la cárcel por alguna razón, ¿no? Y no puede salir. Sin embargo, en Internet, nuestros usuarios pertenecen a los sitios. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura social. Y que además funciona como una web de datos estructurados. No abundo en este gráfico porque creo que se ha explicado suficientemente en las anteriores conferencias o charlas, pero creo que la clave es que en los últimos 10 años hemos asistido a una gigantesca digitalización de nuestras vidas, de todos los órdenes de nuestras vidas, que ha contribuido a una inmensa proliferación de las informaciones y de los datos que manejamos y que en la actualidad esta sobreabundancia representa una dificultad y quizá incluso un principio de exclusión en muchos casos. Bueno, esta es la link Open Data Cloud. Nosotros estamos en 2 nodos que están señalados ahí, con NOS y con Didactalia. NOS es un espacio de redes enlazadas. Didactalia es una red de profesores que también está dentro de NOS, que tiene ahora 25.000 recursos y más de 2.000 profesores. Hemos privilegiado más que la membresía el que la gente pueda disfrutar de los recursos y que además está enlazada desde el punto de vista de los datos con otras webs que también hemos creado, como por ejemplo mismuseos.net, que operan como contextos de esta red, creando lo que nosotros llamamos un grafo educativo. Un grafo educativo es un contenido que llama a otro contenido, que puede llamar a otro contenido y por el cual tú puedes viajar en función del significado, ¿no? de lo que te interesa. Bueno, la idea que os quería decir es, en primer lugar, es que hay una fortísima relación entre, prefiero hablar ahora de aprendizaje y no tanto de educación, entre aprendizaje y la construcción social del aprendizaje. Este yo creo que es una de las grandes claves. En el modelo de clase tradicional en la cual hay un profesor y hay unos alumnos, la relación, estoy generalizando y toda generalización es injusta, como sabéis, por tanto no me refiero a nadie en particular y el que no lo haga así, por favor, que no se sienta aludido por lo que voy a decir. Pero en general es un profesor, como ocurre en este caso, que diserta, que habla, que presenta una información. Por tanto, que interpreta el mundo de algún modo, tiene acceso a un conjunto de contenidos que se supone que los alumnos pues, desconocen o conocen menos, o que aunque conozcan no tienen clara cuál es su interpretación. Esto yo creo que es natural, es la base del aprendizaje, es la base de la transmisión del conocimiento entre generaciones. Por tanto, yo no tengo mucho que decir sobre esto, ¿no? Ahora bien, creo que se ha reducido ese modelo, o se ha idealizado demasiado, o se ha estilizado demasiado y se ha olvidado muchas veces que además en ese marco social hay relaciones entre los pares, hay relaciones entre los iguales. Que la relación de aprendizaje no solamente es una relación entre el profesor y los alumnos, sino entre los alumnos entre sí. Esto yo creo que es una clave fundamental. Por tanto, creo que un elemento fundamental de aprendizaje es que estructuremos los datos y que estos datos funcionen en un contexto social. Si tenemos una red, ahora os enseñaré algún caso, ¿no? Una red social que funciona con datos estructurados, imaginemos una red social que representa una clase, lo que contribuye cada alumno automáticamente se convierte en contexto para otros alumnos, que ven quién ha hecho qué, que ve quién está interesado en qué, etcétera, ¿no? Todo esto, además, gracias a la representación del conocimiento basado en estándares semánticos, se convierte en, o puede llegar a convertirse en herramientas poderosas para las personas. Por ejemplo, podemos expresar lo que ha investigado una clase
en un buscador facetado que expresa o que permite expresar de alguna manera el modo en el que razonamos las personas cuando tratamos de recuperar la información, generando restricciones que nos permiten llegar a algo, ¿no? Cuando tú interrogas a Google, te da una lista infinita. Nadie entramos a Zara, por ejemplo, pensando que a la pregunta de queremos un jersey, imaginaos que entraras a Zara, os vendaran los ojos y os dijeran, bueno, ¿qué quieres? Pues mire, quiero un jersey de pico, de angorina, para chico, de color azul. No lo tenemos. Inténtelo de nuevo, ¿no? Esta es un poco la experiencia en Google. O sea, que solamente puedes interrogar una vez. Y de los buscadores avanzados, la experiencia de un buscador facetado con sumarización que interpreta correctamente los datos de los contenidos que maneja, permite razonar, ¿no? Yo quiero jerseys, pues tenemos de angorina, tenemos de tal, tenemos de cual, azules, verdes, de la talla X o de la talla Y, ¿no? Yo sé lo que hay, exactamente igual que ocurre en la realidad cuando entráis a una librería y veis los libros, están a vuestra disposición y podéis empezar a elegir, no quiero teoría política, quiero narrativa, quiero terror, etcétera, ¿no? Por tanto, esto es muy poderoso. Una red social que comparte conocimiento y que está alimentada por una máquina que es capaz de conectar significativamente los contenidos entre sí, es un elemento muy poderoso de aprendizaje, para cada persona en particular y para el grupo en general. Yo creo que en general la universidad, y digo la universidad porque estoy aquí, pero creo que la educación en general ha minusvalorado la potencia del aprendizaje informal. Y si estuviera en la empresa diría, la empresa no utiliza la potencia del aprendizaje informal. No estoy diciendo que sea un mal de una organización en particular, sino creo que es un mal general. Creo que damos poca importancia y sobre todo quizá en sociedades donde le damos mucha, ¿no?, a los aspectos más formales de la posición social y del modo en el que estamos colocados en el mundo. Creo que le damos poca importancia a la dimensión informal. La dimensión informal, que creo que tecnológicamente está bien representada por las tecnologías semánticas cuando son capaces de enlazar datos, es fundamental en el aprendizaje. Y además pueden generar un aprendizaje aumentado gracias a la web semántica, ¿no?, si superamos el concepto de virtualización o de e-learning. Bueno, voy a pasar muy rápido por esto porque prefiero ejemplarizarlo. Este es un caso de una web, experimentos sencillos para niños, donde nosotros estamos enlazados con Freebase y a través de Freebase con DBpedia y con New York Times, y ahora estamos enlazados con GeoNames también para otras redes de NOS. Además de, estamos enlazados con nosotros mismos, es decir, redes de NOS están enlazadas con redes de NOS, ¿no? Y este es el contexto básico de un documento en NOS. Tenéis el documento Experimentos sencillos para niños, cuyas etiquetas llaman a los conceptos de DBpedia, de Freebase o de New York Times, y por tanto a otros de DBpedia, y además llaman a otros contenidos que están allí, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de mis museos, es el caso de la familia Felipe IV. Hay un contexto museístico, hay otras obras de arte que son contexto de esta obra de arte, y además hay unos recursos educativos que están vinculados con ella también, ¿no? Esto es un contexto ampliado. Y además, luego daré un paseo por mis museos para que veáis, además yo creo que eso permite que los profesores, como decía al principio, cuenten su historia. Yo creo que estamos en este mundo para contar una historia y queremos contarla. La tecnología debe facilitar esto. Las búsquedas facetadas creo que es el modo en el que se expresa la posibilidad de razonar sobre una máquina, especialmente cuando funcionan con sumarización, y esto es una explotación yo creo que muy potente de muchos de los datasets que están en Link Open Data Web. Creo que francamente cuando estás manejando un conjunto de datos que pertenecen a un dominio, un buscador facetado no es fácil de superar en este momento, y además hay yo creo que un buen marco teórico cuando Amazon decidió desarrollar el suyo, ¿no? Y hay una discusión interesante. Creo que también hay una evolución claramente advertida de Google hacia el desarrollo de facetados verticales.
Este ya creo que va a ser un movimiento de fondo. Es evidente que se puede contribuir estructurando datos porque a Google le va a alimentar todo y además le alimenta muy bien, pero entre tanto yo creo que hay una enorme posibilidad de desarrollar conocimiento extremadamente interesante y útil en una enorme cantidad de ámbitos y áreas de conocimiento que Google no tiene bien tratada y que además no tiene capacidad de recuperación. Y esto cualquiera que habéis investigado mínimamente lo sabéis perfectísimamente. Creo que los datos enlazados permiten expresar un proyecto educativo que se abre a nuevas posibilidades basadas en sistemas de recuperación de la información que permiten gestionar la abundancia y, por tanto, que permiten el acceso a conocimiento útil y relevante y que mejoran la interpretación, lo ha dicho Óscar al principio, que mejoran la interpretación del mundo o de la parte del mundo que corresponde a ese ámbito de conocimiento. Yo creo que esta es una de las claves. El problema, y es el gran problema de la educación, es introducir a las personas en un modelo de interpretación, siempre, ¿no? Y eso incluye glosarios, incluye léxicos, incluye relaciones. Esto se puede hacer espléndidamente o se puede manejar espléndidamente con un buscador facetado, ¿no? Permite hacer búsquedas razonadas y también desarrollar información contextual y dar visibilidad pública al trabajo de aprender, que es algo que nos interesa mucho. Yo creo que el gran desafío de construir una web semántica es un desafío social al que la universidad puede contribuir de una manera muy, muy especial. Hasta hace muy poco el trabajo de aprender era un trabajo que se quedaba en el mundo privado. Se quedaba en las habitaciones de los estudiantes, se quedaba en las salas de las bibliotecas, se quedaba en las clases. En buena medida, cuando, por ejemplo, estamos trabajando, y este es uno de los proyectos que estamos promoviendo sobre nos.com, cuando estamos utilizando redes sociales, tenemos una identidad específica del profesor para que pueda controlar lo que hace un alumno en el marco de una red. Cuando estamos promoviendo redes sociales educativas y estas redes sociales se publican, eso que están haciendo un grupo de alumnos y de profesores en clase adquiere un valor y una utilidad social inmediatas. Son enlazables por otros, adquieren visibilidad y pueden ser recuperadas desde buscadores y contribuyen a una labor que creo que es fundamental, que es la de ir organizando ese espejo del mundo que es nuestra información y que con frecuencia es un espejo que le pasa como al de más estrella, ¿no? Es un espejo cóncavo, ¿no? Que produce una imagen muy distorsionada. Esta es la gran tarea de la universidad, es esta, ¿no? Bueno, los contextos generan información ampliada, generan grafos educativos, generan viajes educativos. Cuando uno puede pasar de la unidad didáctica al barroco español al cuadro de las lanzas visto en el Museo del Prado, a una lanza que está en el Museo del Ejército y de ahí a una novela de Pérez Reverte, ese es un viaje educativo, ese es un grafo educativo. Eso tiene un sentido que va más allá de explicar el cuadro, de explicar el objeto militar o de explicar literatura. Ese es un grafo educativo. Y la realidad, y esto es una cosa magnífica y que nos cuesta mucho pensarlo a los humanos, es continua. Es extremadamente continua. Y hasta ahí es justo hasta donde no llegamos, ¿no? Cuando pensamos la continuidad es cuando aparecen las paradojas normalmente. Esa continuidad yo creo que ha de expresarse en modelos educativos, decíamos, más allá de Moodle, más allá del e-learning, que deben formar no islas, lo ha dicho fantásticamente el antecesor a mí en el uso de la palabra a través de la videoconferencia, no a través de islas sino de ecosistemas. Yo veo que el mundo del conocimiento se va a ir conectando, agregándose, los datos estructurados van a contribuir, desde luego, pero también va a contribuir la inteligencia natural humana. No va a haber una instancia superior a esa inteligencia. Esto es lo que también quiero decir. Esta es una discusión muy de fondo, pero yo creo que esto es fundamental. Este conjunto de herramientas son inteligentes en la medida en la que nosotros les damos las herramientas para poder serlo, para poder leer y para poder interpretar, pero se ponen al servicio de nuestros intereses y de nuestras intenciones. No son intencionales, las máquinas todavía no son espirituales, y yo creo que esta es una cuestión que probablemente creo que no la veré, ¿no? Yo creo que una arquitectura de participación de redes enlazadas permite maximizar
el trabajo de los creadores. Exactamente igual que los datos enlazados permiten maximizar el trabajo de los creadores. No, aunque tengo una cierta tentación, porque me ha parecido muy interesante lo que ha dicho la última pregunta de la intervención anterior, no voy a entrar ahora en ella, pero creo que los propios, las palabras las carga el diablo, esto ya lo sabéis, ¿no? Igual que las armas. Por tanto, hay que tener un cuidado tremendo con las palabras, ¿no? Porque cualquiera va y las interpreta, ¿no? Y entonces, claro, esto es tremendo, esto es peligrosísimo. Entonces, precisamente por eso creo que nos enfrentamos con un desafío, ¿no?, para generar vocabularios más o menos estándares, por una parte, interpretaciones comunes, pero por otro lado, creo que va a hacer falta un marco de lo que los filósofos ingleses llamaban sentido común, es decir, utilizar las cosas de una manera razonable. Ya sé que esto está muy crispado, por tanto no quiero introducir ningún elemento ahora de discusión, pero me parece que los creadores tienen una gran oportunidad en ser parte de grafos que no han pensado en el origen de su creación. Y por tanto, tienen una enorme oportunidad de aparecer en lugares para los cuales ellos no habían pensado su creación. Y esto nos pone enfrente de una reflexión nueva sobre qué es crear. ¿Qué es crear? Entonces, bueno, sé que esto está en sus albores. Veis que justamente estos días está particularmente, el debate está particularmente candente, y creo que es interesante que se vaya clarificando, pero va a ser uno de los desafíos intelectuales de los próximos años. Va a ser un desafío muy importante ver qué relación hay entre los contenidos que genero, que produce mi mente, y los usos no previstos y las apariciones no previstas de esa creación. En todo caso, las arquitecturas de participación creo que son críticas y que tiene que haber datos enlazados y redes enlazadas para maximizar la participación. La segunda cuestión que me parece muy importante son las arquitecturas de identidad. Y aquí de nuevo los datos enlazados y la expresión semántica de nuestra identidad digital creo que es una de las claves fundamentales. No podemos ser tan fragmentarios en la red como estamos llegando a serlo. Y creo que algunos de los elementos más explosivos de los últimos años en la red, los elementos más sociales de la red, en algunos casos yo creo que empiezan a mostrar cierto síntoma de fatiga tal como están concebidos. Recomiendo muchísimo el último libro de Jaron Lanier, y por cierto un artículo que acaba de publicar Claves de la razón práctica, traduciendo un capítulo de este libro que se titula Personas desaparecidas. Jaron Lanier habla ahí de un maoísmo tecnológico que hace que todos nosotros seamos en la red, por ejemplo en Facebook, un aspecto gráfico, 3 canciones de moda, etcétera. Hay gente que no se identifica a través de 3 canciones, quizá a través de 3 platos, o en fin, de muchas más cosas, ¿no? Somos mucho más complejos, y esto nos lleva a una cuestión muy, muy de fondo que para nosotros es el gran problema, que es la expresividad de los datos. La expresividad de los datos depende críticamente del modo humano en el que se leen esos datos, ¿no?, y en el que se expresan. Por tanto, depende de una escritura que en última instancia realizan personas. Esto, y que luego podemos desarrollar muchos sistemas para que lo aprendan, ¿no?, las máquinas. Bueno, me voy a, si me permitís, es un minuto. Dibujos de la escuela italiana Aguada Parda, siglo XVII Ángel. Este es un caso bastante normal ya sé que estoy simplificando mucho, ya sé que las cosas no son tan simples, pero me permitís la simplificación porque me han dejado media hora y ya voy más, o creo que iré por ahí, y quiero simplemente plantear un problema, por lo tanto no nos fijemos en el detalle. Una de las cuestiones importantes de Google ahora mismo es que
recupera la información sobre un algoritmo privado que no conocemos, que en teoría establece un orden, por tanto es un algoritmo de relevancia, entre una cantidad de objetos en función de una interpretación que hace de lo que nosotros le pedimos, y que lo hace de antemano. O sea, esto es, si alguien hubiera descrito en qué consiste la prescencia o la evidencia hace 30 años, hubiera dicho esto, ¿eh? Algo muy parecido. Y es algo a lo que nos hemos acostumbrado, que está en nuestra vida ordinaria, que es ambiental, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros buscamos, a veces buscamos cosas muy generales, quiero un apartamento en Roma o cosas parecidas, y a veces, y eso va muy rápido, ¿no? Porque el lugar al que tenemos que ir se titula Apartamentos en Roma, y esto funciona muy bien, pero muchas veces estoy buscando un dibujo de la escuela italiana, que sean aguadas pardas, que tengan ángeles, porque tengo que hacer una ponencia, porque soy un investigador de historia del arte, porque, yo qué sé, porque por cientos de miles de razones, porque soy un alumno que tiene que hacer un trabajo, o porque soy una persona aficionada, o porque soy un profesor que va a explicar en qué consiste la aguada parda en la escuela italiana del 17. Este es una realidad. Vale, supongamos que Google lo hace incluso bien. Yo he puesto esta búsqueda que es muy parecida a la que hace mi hijo, ¿no? Por ejemplo, mi hijo, cuando va a Internet, pone ¿cuál es el mejor gol del mundo? Y se lo pregunta directamente. Y frecuentemente sale algo que es interesante y que responde a esa interrogación. Bueno, veis muchas cosas que proceden de muchos lugares, que algunas serán aguadas pardas, otros no. Tampoco lo sabemos muy bien. A veces sí, pluma y aguada, tinta parda. Si son del siglo XVII no, ya no lo sé. Si son de la escuela italiana no lo sé. Esto es evidente que no es una aguada parda. Mucho más evidente que no es una aguada parda es esto. Desde luego, esto puede ser una aguada parda, pero no lo sabemos. Pero no es del siglo XVII. En fin, esto es lo que Google nos ofrece, ¿no? Si vamos a un buscador facetado y podemos razonar, ¿no? Yo quiero dibujos. Esto es una cosa que hemos hecho con un conjunto de obras de arte de un montón de museos. Y quiero dibujos de la escuela italiana. Estoy con el pincho, no sé, espero que todo vaya bien. De la escuela italiana del siglo XVII. Esto es algo que conocéis perfectamente, ¿no? Y que sean aguadas, ¿no? Aquí tengo la técnica. O sea, que la máquina puede ir distinguiendo las técnicas de los autores. Esto lo hemos explicado antes. Esto es absolutamente interesante, pero en sí mismo es una herramienta educativa. Si yo soy un profesor y voy a pedir las aguadas pardas y llego aquí y digo, bueno, ¿habrá algún ángel? Bueno, pues me dice que sí, que hay un ángel. Esta es la parte expresiva, ¿no? Lo que alguien nos ha contado acerca del contenido. Hay un ángel. Bueno, no me interesa mucho, y de hecho no me interesa mucho que sea de la escuela italiana. ¿Qué ángeles tengo que no son de la escuela italiana? Puedo seguir pensando, ¿no? Pues tengo estos 3 ángeles de la escuela italiana. Lo interesante es que yo también sé de qué museo son estos 3 ángeles, que están en el Museo del Prado, de qué autores son. Por tanto, la máquina puede ir acompañando. Estamos en un dominio de conocimiento restringido, parece un tanto artificial, pero sin embargo es muchísimo más poderoso que preguntarle a la caja de Google que me dé esta información, ¿no? Si vas a un ángel en concreto, y esto es también interesante, entonces encuentro un contexto para este ángel, ¿no? A ver si lo consigo. Este es el ángel, y estos son los ángeles, que espero que terminemos por cargar, que aparecerán en la parte derecha, ¿no? Bueno, esto también es interesante porque puedo ir viajando, ¿no? Podría ir conectando, enlazando más datos, ¿no? Que no son solamente de este arte. De hecho, aquí hemos conectado algunos recursos educativos. Aquí hay más problemas porque fundamentalmente es la época, y en este caso no tenemos mucha escuela italiana en Didactal y mucha más escuela española. Aparece el barroco español y no el italiano, ¿no? Pero podríamos hacer muchas más cosas. Estamos empezando a hacer todo esto. Yo me pregunto qué le interesa a un profesor cuando está dando una clase. Probablemente viajar a través de sus propias ideas en un vehículo que le permita ir recuperando la información según la va solicitando e ir mostrando y ejemplificando a los alumnos. Esto puede ser muy interesante en sí mismo. La pasada semana yo estuve en el BET, es la feria esta educativa que tiene lugar en Londres, para ver cuáles eran las tendencias. Nosotros estamos apostando clarísimamente por
los contenidos que se valorizan para la educación. Por ejemplo, este es un contenido valorizado para la educación, se puede conectar a unidades didácticas o puede ser en sí mismo un contenido educativo, ¿no? Bueno, os muestro otra web. Esta es una web, es una web nuestra. Todas las webs nuestras pues, tienen un muro, como cualquier red social, donde la gente publica cosas. A diferencia de otras redes sociales, tienen un índice que puede ir generando el administrador o a petición del administrador y que luego se expresa en SCOS. Y tienen una búsqueda cuando tú le pides con un facetado, por tanto ese índice de categoría se convierte en un facetado que además, aunque estamos utilizando como vocabularios básicos SIOC, SCOS, FOAF y el enlazado con otras redes, podemos facetar es decir, podemos decir qué partes de las categorías queremos que se conviertan en facetado. Tú construyes un tesauro y aunque es SCOS, puedes mostrarlo como un facetado. Y finalmente se muestra un documento que tiene un contexto. Si te interesa este documento, te interesarán estos otros documentos que han ido poniendo otras personas de la red y que tiene un contexto más ampliado, que en este caso es Freebase, ¿no? Que dice que RDF, The Resource Description Framework, is a family of World Wide Web, etc., ¿no? Bueno, esto, que Óscar lo estaba explicando antes, esto yo creo que es muy, muy interesante, el poder convocar contenidos de manera automática o semiautomática. ¿Dónde están los límites ahora mismo para nosotros? Cuyo objetivo fundamental es presentar una posibilidad de que los datasets que crean muchísima gente, toda esa ingeniería ontológica se pueda convertir en utilidades humanas en contextos muy diferentes. Bueno, yo creo que hay el otro día estábamos en el Parlamento Vasco discutiendo sobre Internet y el futuro de la calidad de la democracia, y yo hice una presentación de cómo los datos abiertos y que los datos estructurados van a contribuir a algunos fenómenos, ¿no? Y tuvimos una discusión sobre las limitaciones que tienen los sistemas para desarrollar lo que una de las personas que interviene allí llamaba lectura automática. Esa yo creo que es una de las grandes limitaciones que tenemos en este momento. Técnicamente se puede tratar como un problema de ambigüedad y por tanto se puede plantear como un problema de desambiguación, pero yo creo que es un problema que excede el problema de la ambigüedad y de la desambiguación, que ya es un problema muy, muy grande. Por tanto, cuando hablaba antes Óscar de, bueno, ya os contaré cuál es el índice de éxito, ¿no?, que tengo en esto, yo lo entiendo bien porque esto es un problema yo creo que muy serio, ¿no?, y que es uno de los grandes desafíos que tendremos en los próximos años. Pero incluso en un universo mucho más reducido, donde los vocabularios sean un poco artificiales, como puede ser la descripción que hace un archivista o un bibliotecario o un conservador de un museo de las obras que tiene, las utilidades de la web semántica son absolutamente fascinantes, ¿no? La web semántica, por cierto, creo que acumula una enorme cantidad de la Link Open Data Web en su estado actual, que es el de septiembre del año pasado. Creo que acumula una enorme cantidad de conocimiento y de posibilidades. Es cierto que tiene una calidad muy heterogénea, que los datasets a veces no son tan sencillos de utilizar, que por tanto estamos ante un desafío crucial, y es el producir datasets que sean fácilmente reutilizables y plataformas que permitan utilizarlos con mucha sencillez, incluso por usuarios finales, que es de lo que yo creo que se trata, ¿no? Y este es uno de nuestros objetivos. Creo que las tecnologías de la información que tienen base semántica sí que son el futuro de los próximos 5 años, que creo que es el máximo futuro en el que yo puedo razonablemente pensar. Creo que el desafío va a ser un desafío de expresividad, cómo nuestros datos van a ser suficientemente expresivos, y eso va a tener que utilizar muchísima gasolina humana. Por tanto, no creo que podamos estructurar la web fuera de un marco social, y la educación es especialmente un marco social particularmente interesante para estructurar el conocimiento, y parte del proyecto educativo puede consistir en conectar el conocimiento. En resumen, y con esto acabo, yo creo que vamos a pasar de la idea de recursos interactivos a la idea de grafos educativos, de la idea de un profesor que digamos, pone una secuencia, a un profesor que vuelve a contar una historia y que convoca la información según le interesa, lo cual me parece una magnífica noticia.
Creo que vamos a tener que desarrollar muy fuertemente estrategias sociales para estructurar la información. Y por último, y esto lo dejo sin ánimo, por supuesto, de ser de introducir ningún tipo de debate, creo que el debate del futuro no es sobre el código, sino sobre la naturaleza de los datos. Esta es la conclusión a la que llego. Me parece que todas estas tecnologías contribuirán a una interpretación, no sé si más común o más general del mundo. Yo espero que sí, no tengo las cosas completamente claras en este aspecto, pero en un entorno más reducido, en el entorno de las universidades, de las clases, de las organizaciones, creo que va a colaborar a superar el problema de la sobreinformación y de la toma de decisiones. Gracias a todos por estar aquí este rato y por vuestra amabilidad y paciencia, y gracias a la organización por la invitación.